Muy buenas amigos y amigas de Axia Global Trading, nuevo vídeo de arranque semanal después de haber tenido una semana bastante irrisoria en cuanto a actividad y en cuanto a volumen de mercado. Estamos viendo gráficos con velas de H1 y con los perfiles semanales y estamos observando que el volumen de la semana pasada apenas 4 millones de lotes, la media suele estar entre 8 y 10 millones de lotes, incluso por debajo de la mitad. Bueno, pues explicaremos en este vídeo todo lo acontecido de este super rally desde finales de octubre, dejando en el mes de noviembre ciertamente un perfil de mercado absolutamente aberrante. Vamos a verlo en un perfil de H4 con perfiles mensuales. Aquí lo estamos viendo, todo este perfil de noviembre, el cual pues experimenta claramente muchísimos huecos y muchísimas ineficiencias en un mercado que ha presentado un gamma short squeeze épico más un trigger de los flujos sistemáticos, y ahora estamos experimentando un mercado muy lento y muy espeso debido al fuerte gamma exposure positivo. Hemos pasado de un régimen de gamma negativo a un régimen de gamma positivo. Bueno, yo este vídeo lo publicaré en abierto seguramente al día siguiente. No sé qué clase de público verá el vídeo, me imagino que mucha gente de la comunidad, quizás otros no. Yo no sé qué clase de metodología ancestral de análisis técnico abordas el mercado. Yo no vengo aquí a defender ni a tirar por tierra ninguna metodología, sino vengo a dar mi visión sobre lo acontecido pues, en todo este movimiento noviembre, el cual ha dejado esta subasta al mercado y que es perfectamente explicable bajo el punto de vista del posicionamiento, flujo de opciones y sobre todo lo que está de moda, que es este short volatility trade más compra de tech. Bueno, mi postura es clara desde hace ya bastantes semanas, incluso meses. Cada movimiento bajista ha venido acompañado de una exposición gamma negativa absolutamente salvaje, y todos los rallies en consecuencia ha sido no más que un gamma short squeeze. Explicaremos en este vídeo qué es esto del gamma positivo, gamma negativo. Evidentemente el régimen en el que se encuentra el mercado pues afecta al propio movimiento, al propio subyacente. Es súper importante tener en cuenta la incidencia que tienen estos flows en el mercado de opciones. Desgraciadamente o afortunadamente, según se vea, el mercado no tiene absolutamente nada que ver a lo que era hace un año y medio, ya no decir hace 10 años o 15 años. Los mercados no tienen nada que ver a lo que John Murphy explicaba en sus libros, Livermore. Y bueno, pues el mercado ha evolucionado y creo que cualquier muestra de alta inteligencia no son los conocimientos, sino es la capacidad de ser flexible y adaptarse a los cambios. Estamos viviendo un mercado que está completamente liderado por los flujos de opciones, liderado por las estrategias sistemáticas que no entienden de macro, de fundamental y de análisis técnico, y sobre todo por un trade que el mercado insiste una y otra vez hasta que deje de funcionar. Es el trade de hacerle short a la volatilidad. Bueno, no me enrollo más. Vamos a partir de la newsletter, vamos a repasar un poco lo que he comentado en la newsletter de esta semana, que como siempre pues la estructuro con un pequeño resumen de lo ocurrido la semana pasada. Realmente poca actividad la semana pasada, únicamente pues los resultados de Nvidia, los cuales han sido realmente buenos, y es significativo que la acción no haya presentado movimiento al alza, sobre todo con el superposicionamiento al alza que teníamos en opciones. Hemos tenido las minutas de la Fed, se pospuso la reunión de la OPEC Plus. Ya sabemos que el petróleo ha experimentado una caída desde finales de septiembre absolutamente salvaje. Desde el punto de vista macroeconómico es una señal clara, ¿no? Esta estructura pues vemos que ha fallado en desequilibrio alcista y estamos por debajo de su BIPOC. Aquí veréis que no solo interpretamos el volumen por tiempo, sino que para nosotros la segunda dimensión del volumen, que es el volumen por nivel, es mucho más crítica y mucho más importante, ya que al final pues el precio va oscilando, ¿no?, entre las distintas áreas de valor y estos puntos de control, que son los puntos de mayor negociación. Así que os invito fervorosamente a incorporar Volume Profile en vuestras vidas, ya que realmente cambia radicalmente la visión que tiene uno del mercado, ya que permite conocer las dinámicas del precio en todas las áreas de valor. Es significativo desde el punto de vista macroeconómico
con un conflicto en Oriente Medio, con posibilidad de escalamiento, que el petróleo haya experimentado este fallo de desequilibrio alcista y que se nos meta por debajo. Evidentemente el petróleo está descontando un escenario macroeconómico oscuro que ya pues en muchísimas newsletters a lo largo de estas semanas hemos intentado ir desengranando. Bueno, ¿qué más? Para esta semana, poquita cosa. Tenemos el GDP de Estados Unidos, estará más que descontado. El PCE, que es la medida de inflación que supuestamente la Fed sigue más de cerca. Y bueno, la semana pasada, este no es el motivo del vídeo, pero realmente hubo un terremoto en el mundo cripto. Yo ya sabéis que considero que la descentralización no significa hacer lo que nos da la gana. Fijado en mi hilo de Twitter pongo que la descentralización no se trata, ¿no?, de hacer lo que nos da la gana, controlado o realmente movido por bad actors como Tether, como Binance, como FTX, campando a sus anchas, ¿no? La descentralización no implica hacer lo que nos da la gana. Yo sé que estamos muy cabreados todos con el sistema monetario actual, con estos excesos que se están habiendo en múltiples mercados, con este problema inflacionario que hemos vivido, que evidentemente afecta a la clase trabajadora. Por ejemplo, el ejemplo en mi casa, ¿no? Mi madre, una pensionista, pues imaginaros con subidas de un 10% en la cesta compra oficial, ¿no? Luego muchísimo más cómo le afecta. Pero sin embargo, un fraude no justifica otro fraude, ¿no? Y aunque mucha gente haya depositado esperanzas en el mercado cripto como un sistema monetario alternativo, ajeno al establishment y al banking, un fraude no justifica este fraude y realmente este mercado todavía requiere de una gran purga. Queda todavía Justin Sun, en este caso de TRX, y queda sobre todo la reina del baile, que es Tether. No olvidéis que Tether es como el aire. Está por todas partes, no lo vemos, pero es vital para el funcionamiento del ecosistema. Están todos los exchanges, los pares, en derivados, en opciones, están todos sitios, y Tether no es más que una promesa de un 1 a 1 con el dólar, de unas reservas que nadie conoce y que nos comentan que es la salsa secreta y que no pueden desvelarla, pero sin embargo yo considero, lo digo abiertamente, que es el mayor fraude en el sector financiero, si se puede hablar, después de Madoff, y es lo que lubrica y es lo que permite, ¿no?, o alimenta a todo el sistema cripto. Así que mucho cuidado con tirar campanas al vuelo con la aprobación de los ETF y todo el FOMO que se está generando alrededor de todo esto. Habrá que ver el impacto que tiene a un evento Tether. Hago un pequeño comentario sobre esto en la newsletter. Vamos a seguir avanzando. Bueno, también vemos que está bastante activa la SEC. También ha lanzado algo sobre Kraken, de tener un exchange no regulado. Bueno, pues se ve que el aparato regulatorio y legislativo, el Congreso americano, las autoridades americanas, vamos a resumir, pues se han comenzado lo que tendrían que haber hecho hace muchísimos años, porque no olvidemos que en 2022 se perdieron no decenas de billions, sino cientos de miles de billions, ¿no? En este caso, con FTX se calcula que se perdieron 35.000 millones de dólares. Hay unas cifras que hablan de 50.000, pero es que también hay que añadir a Celsius, a BlockFi, Three Arrows Capital, etcétera, etcétera. Pues se estima que podría alcanzar los 150.000 millones. Y esto, pues evidentemente, algo que está tan de moda ahora, ¿no? La libertad. Algunos políticos y mucha gente utiliza la palabra libertad, pero yo me gustaría preguntar a todas estas personas qué es la libertad, porque a lo mejor el mundo cripto ha sido un mundo de libertad y la avaricia, sobre todo de grandes actores maliciosos, han degenerado una gran idea y la han convertido en la peor versión de sí misma, creando un casino online 24 horas de altísimo apalancamiento, donde todos estos bad actors, pues, que iban, además de mesías o de iglesia de las cripto, como puede ser Binance, pues lo que hacían evidentemente era un negocio fraudulento de lavado de dinero, wash trading, insider trading y sobre todo de liquidar a sus propios clientes con el alto apalancamiento ofrecido. Por lo tanto, ¿eso es libertad? ¿Un sistema económico o un mercado en sí mismo es capaz de autorregularse a sí mismo y evitar estos excesos? Yo creo que no. Por lo tanto, creo que hay que tener mucho cuidado con utilizar determinadas palabras que generan emoción y sentimiento, como es la palabra libertad. En el caso del mundo cripto,
implícitamente incluye algo de libertad, ¿no? Que es la descentralización, estar ajena al sistema monetario, estar ajena al sistema bancario, pero al final esto, pues una gran idea, ha degenerado la peor versión de sí mismo. Por lo tanto, cuidado con esa degeneración, ¿no? O violación de la palabra libertad, que evidentemente pues esconde un populismo ahora de derechas, antes de izquierdas. Bueno, no me lío más con todo esto. Cuidadito con el FOMO generado acerca de la aprobación del ETF y del halving. Está todo el mundo muy excitado con eso. Bueno, los datos macro de la semana pasada, vemos que los US Durable Goods Orders desplomándose, no hay ninguna buena señal. Fijaros como 2007, antes de la crisis financiera, pues ya se producía la caída por debajo del nivel de cero. Ya estamos empezando a entrar en esos niveles. Teníamos los S&P Global Flash US PMI también bastante malos, y luego veíamos también que sigue la actividad industrial en la eurozona desplomándose. Es innegable decir que Europa ha entrado en recesión, por mucho que nos quieran contar. La verdad que vivimos en una sociedad actual donde se intenta quitar constantemente hierro en el asunto. Es la sociedad del buenismo, es una sociedad donde las autoridades intentan mantener a toda costa el escenario de cartón piedra. Al final, bueno, pues ha sido darle una patada a la lata hacia adelante de 2008 e intentar pues quitarle hierro al asunto. Sin embargo, pues la vida de millones de personas que no tienen que entender de finanzas, no tienen que entender de mercados, pues están en manos de personas que continuamente están dorando la píldora y quitándole hierro al asunto, lo que provoca que la gente toma decisiones mal tomadas que pueden arrastrar, ¿no?, durante toda su vida y hundírsela directamente. Bueno, en Japón también tenemos unos datos de manufactura nefastos. El CPI pues volvió a acelerar el mes pasado. Los datos macro en China, pues muchísimos problemas en el sector inmobiliario. Se ha desinflado la burbuja inmobiliaria a marchas forzadas. Bueno, si queréis tener más detalles sobre esto, en todas las newsletters pues hablo principalmente de las principales zonas, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Japón. UK no había nada importante esta semana. Japón y China es la primera parte de la newsletter. Luego las noticias principales, donde bueno, pues la noticia no es motivo de este vídeo, pero al final pues ha pasado por el aro. No me quiero imaginar lo que hay detrás. Mucha gente se piensa que esto de Binance es algo menor, que ya ha pasado y hacia adelante. Indicaros de que realmente pagar 4 billions y permitir que las autoridades americanas estén monitorizando y metiéndose dentro de las entrañas de Binance, esto evidentemente va a traer muchísima cola. Yo no tengo la menor duda, y aparte es que la SEC le ha acusado al señor Sisset, que va de mesías de las cripto, y es absolutamente increíble ver a la gente llamándolo una leyenda, cuando realmente se ha demostrado que tenía más de 300 bots de su propiedad a través de firmas de trading propietario, alterando y manipulando el precio de las criptomonedas. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad de una idioticracia total, donde realmente, bueno, pues un fraude justifica otro fraude, y al final pues no importa la mentira, sino quién te miente, ¿no? La verdad que esta sociedad está dando síntomas de una degeneración terminal importante a todos los niveles. Bueno, también noticias sobre Kraken y demás. Bueno, pues esto no es el motivo de la newsletter. También hablo qué pasará con Tether después del veredicto o las acusaciones del Departamento de Justicia y el gobierno americano sobre Binance. Pequeña reflexión sobre esto. No es motivo de esto. En la parte de cripto, donde analizamos un poco lo acontecido en el mercado cripto por necesidades profesionales que tengo. Y luego la parte importante de este vídeo, Classic Markets. Bueno, pues la semana pasada el mercado siguió subiendo y parece ser que vamos a tener el mejor noviembre on record del S&P 500, ¿no? Parece que hemos tenido el afamado y ansiado rally de Navidad incluso antes de que haya empezado diciembre, ¿no? De nuevo el soft landing vuelve a ser el consenso y todos los activos de riesgo suben como la espuma. Podríamos decir, la confianza de los inversores ha rotado un nivel de depresión total en octubre a que vuelva a fluir masivamente a los activos de riesgo, ¿no? Bueno, pues parece que todas estas mecánicas internas, flujos sistemáticos, flujos derivados de las opciones, ha hecho pues al resto de los participantes del mercado, a los retail, a los inversores institucionales, ir detrás corriendo, persiguiendo el precio, que me voy. Hay que recordar el daño que hubo en 2022 con las caídas del mercado. Sin embargo, lo que todos sabemos, ¿no? La concentración del mercado, pues que seguramente sea las concentraciones más terroríficas,
de la historia, donde hemos tenido compañías, las magníficas 7, que casi han doblado su cotización en 2023 y pues estas acciones suponen el 30% del S&P 500, una concentración récord, ¿no? El market cap, pues al final las magníficas 7 son 11,9 trillions, las otras 493 son 27,8 trillions, ¿no? Los retornos de las Magma 7, ¿no?, que son estas 7 compañías magníficas, y las otras 493, es curiosísimo, ¿no? O sea, casi el 12% de la ganancia del S&P 500 vienen de 7 compañías y solo el 3% de las otras 493. Todo el mundo está long tech, short volatility, y ahora explicaremos qué es eso de short volatility. Vemos a su vez que pues casi las Magma, un índice agregado, suben un 100%, vemos aquí, brutal, en el year to date, y que las microcaps, que podríamos decir que es la economía real, las empresas pequeñas de baja capitalización, caen un 7% en el año, ¿no? Si miramos, si somos sinceros, ¿no?, porque si nos alejamos un poco de la pareidolia, ¿no? La pareidolia significa mirar a las nubes y ver figuras, que se aplican un poco los métodos arcaicos de análisis técnico de aproximación al mercado. Pues si miramos el mercado en profundidad, pues podemos ver, ¿no?, que al final esto ha sido liderado, ¿no?, por posicionamiento mecánico, por flows, y tiene otra pinta que hemos llegado a un punto que van a parar. Hay un riesgo severo de que todo este rally, que aparte, como luego explicaremos, tiene ese componente de FOMO, sea completamente devuelto, como ocurrió en los anteriores, ¿no? Iremos metiéndonos un poco en faena, porque a lo mejor hay muchos términos que desconocéis. El mercado estaba en un régimen de gamma negativo súper corto, luego tenemos los flujos sistemáticos y el volatility selling. Estas son las 3 drivers principales de este movimiento explosivo, que muchas veces no es hasta dónde llegamos, sino cómo llegamos. Y aparte el mercado ha creado un mecanismo, el mercado como un ente abstracto, en estos tiempos modernos ha creado la manera de suprimir completamente el riesgo y crear esa falsa sensación de que no pasa nada. Y con movimientos tan exponenciales y tan verticales, sobre todo cuando el mercado está en profundamente régimen negativo, el resto de los participantes, atraídos, ¿no?, porque el precio es el mayor escaparate de todos, pues se tiene que montar para no perderse el rally, lo que se conoce como fear of missing out. Por lo tanto, siento decir al que está visualizando este vídeo de que el movimiento del mercado no ha sido una verdadera muestra de interés comprador por cambio en las perspectivas macroeconómicas y fundamentales, sino todo lo contrario, es un rally pues movido por 3 partes, ¿no? Lo dicho, pues un mercado en régimen de gamma negativo profundo, flujo sistemático de volatility selling. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esos flujos mecánicos cambian muy rápidamente de sesgo. Eso lo hemos visto en este caso los CTAs, ¿no? Los CTAs, esos flows o esa gestión que únicamente pues se atiende a momentum y que no entiende de macro fundamental y ni muchísimo menos de análisis técnico, ¿no? Y realmente pues han tenido una rotación y se ha visto bastante de moda. Ya en Twitter se encuentra bastante información sobre los CTAs y sin duda pues una parte importantísima de los flujos que entran al mercado. Sin embargo, esta semana hay posibilidad de que esto empiece a rotar, porque tenemos muchísimos subastas de treasuries que evidentemente afectan al mercado, ya lo hemos visto semanas anteriores. Tenemos a Powell hablando antes del periodo de blackout en este caso de la próxima reunión de la Fed, que es el día 13. Y bueno, pues cuidado que el mercado ha conseguido llegar, como he dicho antes, a estas alturas, pero ¿cómo ha llegado y cómo se va a sostener en estos puntos, ¿no? Bueno, vamos a mirar en detalle cuáles son las mechanical forces at work, ¿no? El gamma squeeze. Realmente el rally iniciado a principios de noviembre, a finales de octubre, se debe a un cambio de sesgo rápido y repentino debido pues, a cuestiones con el Treasury refunding, ¿no? Eso provocó un cambio de sesgo en el mercado. No me voy a poner a explicar qué pasó en el Treasury refunding, eso lo podéis encontrar fácilmente en las redes sociales, pero la posición gamma del mercado, el régimen gamma, o en este caso el gamma exposure del mercado, era el más negativo del año. Ya estamos viendo aquí cositas, ¿no?, donde realmente ahora explicaremos qué es todo esto del gamma exposure. El mercado estaba en una exposición gamma negativa salvaje, ¿no? Un mercado, vamos a explicarlo rápidamente.
Bueno, ¿qué es esto de gamma positivo o gamma negativo? Bueno, los modelos gamma ya indico que parten de una premisa que es una suposición, ¿no? Parten de la suposición de que las instituciones venden calls y de que las instituciones compran puts para cubrirse. ¿Por qué venden calls? Porque tienen el subyacente y venden una call para generar premium, ¿no? Oye, tengo el subyacente, pero además puedo generarle un rendimiento. Y compro puts en caso de caídas del mercado. Por lo tanto, si las instituciones venden calls y compran puts, la contrapartida del mercado no es otra institución, que es la diferencia que hay en el mercado de opciones, sino la contrapartida es el market maker, el cual pues no es un señor acariciando un gatito que va a encontrar unos stops y que mucha gente piensa que el market maker va por la liquidez, va por nosotros, sino el market maker es un señor que únicamente gestiona la volatilidad y que está obligado a dar liquidez en el mercado de opciones. Repito, el market maker aporta liquidez, no es un ente malífico que va en contra de nuestros intereses y que sabe dónde estamos y nos liquidan. Eso a lo mejor pues en los libros de Jesse Livermore y en los libros de Murphy, pues sí, hace muchos años, oye, pues sí, pero esto es, aparte se estima que el flujo de cobertura al final, si las instituciones pues venden call y compran puts, el market maker va a ser el lado contrario, la otra cara de la moneda. Si venden call a las instituciones, el market maker las compra, y en este caso las puts, pues el market maker las vende. Si estoy comprado de opciones, estoy gamma positivo. Si estoy vendido de opciones, estoy gamma negativo. Al final el market maker, si el mercado sube, o vamos a ponerlo más fácil con el caso de comprar una put, si yo soy una institución y estoy comprado de puts porque pienso que el mercado va a caer o porque simplemente me estoy cubriendo ante eventualidades, el market maker vende esas puts. El market maker tiene que cubrir su libro. ¿Dónde palma pasta el market maker? Evidentemente, si el mercado baja, yo voy a ganar dinero, y si el mercado baja, el market maker va a perder. Y para cubrir su riesgo direccional, él va a tener que vender futuros, va a tener que vender subyacente. Por lo tanto, cuando hay mucho miedo en el mercado, generalmente el mercado está en gamma negativo, bajo esa premisa de que las instituciones compran puts, market maker las venden, al estar vendidas ellos tienen que cubrir su delta vendiendo futuros, y al final el gamma es la segunda derivada del delta, esa es la velocidad a la que tienen que cubrirse. Lo que ha pasado en estos tres últimos movimientos, espero haberlo explicado bien esto. Si tenéis dudas, os invito, aprovecho la ocasión para pasar por Axia, donde tratamos esto diariamente. Lo que ha pasado es esto, ¿no? Cuando un mercado está en gamma negativo, lo que hace el market maker es cubrir a favor del movimiento. Es decir, que si el mercado cae, el market maker va a tener que vender futuros, pero si hay un cambio de sesgo repentino por un evento importante, pues en este caso los Treasury Refunding, una reunión de la Fed, un dato importante, todo este posicionamiento bajista, al final, si el mercado está en régimen de gamma negativo profundo, significa que todo el mundo está comprando puts y que el market maker la está vendiendo. Es lo que hemos visto en estas últimas semanas. Fijaros la exposición gamma negativo absolutamente salvaje. 1, 2 y 3. ¿Qué es esto? Esto es justamente lo que está enseñando, en este caso, en este gráfico de H4, de perfiles mensuales. El mercado, con una caída aproximadamente de un 6-7% en cada impulso bajista, ha experimentado un gamma negativo de tal profundidad no visto pues prácticamente nunca, ¿no? Desde 2022, incluso en lo que hemos visto en 2023, supera con creces a la exposición gamma negativo. Fijaros que movimientos tan cortos han generado muchísimo miedo. Sin embargo, esto es un arma de doble filo, ya que si hay algún evento o algo que cambie el mercado, toda esta exposición bajista se empieza a quemar, ¿no? Porque realmente hay mucho miedo, empieza a subir, en este caso, la volatilidad implícita, la gente está comprando muchas opciones, el market maker regula el precio de las opciones, pues dándole a la clavija de la volatilidad implícita. Si por algún casual hay un evento de mercado que empieza a reducir esa volatilidad implícita, todas estas puts que se compraron muy caras en términos de volatilidad se empiezan a quemar, y el market maker que estaba vendido esas opciones, todos esos futuros que tenía vendido, todo ese spot que tenía vendido, van a tener que empezar a recomprárselo. Entonces se genera una bola de nieve, lo que se denomina un gamma short squeeze, que en este caso por vana, es decir, caída de la volatilidad implícita.
hemos tenido un squeeze, dos squeeze, tres squeeze, pero a diferencia, en este tercer squeeze se ha activado pues esas compras sistemáticas de los CTAs, las cuales no entienden de macro ni fundamentales, ni de análisis técnico, sino únicamente entienden de niveles y de momentum. Sin embargo, el lado contrario, un mercado que está en gamma positivo, asumiendo que las instituciones venden calls y el market maker compra esas calls, es todo lo contrario. En régimen de gamma negativo hemos dicho que el market maker cubre a favor del mercado, cuando cae el mercado él vende más y cuando por algún evento se da la vuelta, pues van a tener que empezar a deshacer todas sus coberturas. En este caso, un mercado en gamma positivo del punto de vista del market maker lo que va a hacer es comprar los dips y vender los tops. Eso es lo que provoca que el mercado pierda volatilidad, que se estabilice y que permita consolidar pues todo este movimiento, ¿no? Un movimiento que se inició con un gamma short squeeze por vana, porque había volatilidad implícita, que consiguió entrar en régimen de gamma positivo, que con el dato de inflación consiguieron rolar todo ese muro gamma por arriba, rolarlo a un nivel superior, y que ahora nos encontramos completamente parado en la zona del 4600. Sé que es algo complejo, pero explica perfectamente y no me estoy inventando nada, ni me estoy aquí haciendo uso de, no sé, de Fibonaccis o de Ichimokus o de conteos de Elliott, sino explicándolo desde el punto de vista del posicionamiento de opciones y sobre todo esos cambios bruscos, ¿no? en el régimen de mercado, que a su vez ese régimen de mercado pues evidentemente afecta el desempeño del mismo. Bueno, para ejemplificar un poco todo esto, si nos vamos aquí, vamos a irnos por ejemplo a H1, perfiles semanales, pues evidentemente el perfil de volumen de un gamma short squeeze pues es un mercado que tiene muchísima prisa por deshacer todas esas coberturas cortas, los market makers. El mercado empuja sin ningún tipo de piedad. En esta zona de aquí se consiguió romper ese régimen de gamma negativo, conocido como el gamma flip, cero gamma, es a partir del cual el mercado cambia de régimen. Y durante muchas, en este caso 2 semanas, tuvimos un gamma call wall súper importante en la zona del 4.450 al 4.500. Mercado, como veis, al entrar esto es un mercado que está en régimen de gamma negativo, deshaciendo todas esas coberturas cortas, ¿no? Porque recordad que el mercado compraba muchísimos puts aquí, muchísimo miedo, el market maker las vendía, tenía que vender futuros, pero en cuanto hay un cambio de sesgo, a un catalizador, pues el market maker tiene que empezar a deshacer todas esas coberturas cortas y vemos esos giros en V, ¿no? Los giros en V son característicos de mercados en régimen de gamma negativo profundo en este caso. Y bueno, pues el mercado estuvo atascado pues prácticamente una semana hasta la salida del dato de inflación, y fue el dato de inflación justo antes de la apertura del contado lo que provocó que este gamma call wall o este gamma stack rotase a donde estamos, ¿no? Que ahora estamos en una zona que va entre el 4.500 o 4.550 al 4.600 y de nuevo volvemos a estar atascados. Y volvemos a estar atascados porque, como he dicho antes, un mercado en gamma positivo es un mercado lento, un mercado espeso, y hemos alcanzado unos niveles de gamma exposure positivos absolutamente salvajes que suelen muchas veces coincidir con los techos de mercado. Es peligroso un mercado que insiste, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Que llega a un punto, como hemos visto, va muy lento, muy espeso, todo el mundo quiere montarse, todo el mundo quiere tener exposición, sin embargo se va generando un muro, un gamma call wall aquí importante, el mercado lo intenta, sin embargo con tanto posicionamiento lo que se consigue es que el gamma flip o el cero gamma pues se vaya aproximando a la zona donde estamos, y solo hace falta un pequeño golpe de timón para que el mercado entre en régimen de gamma negativo y deshaga pues todo este sobreposicionamiento pasivo. Al final es como un autobús que va subiendo una cuesta, va completamente lleno, y a medida que la cuesta va cogiendo inclinación, pues ya el autobús no sube, al final pues todo el mundo, cuando ve que no sube y que se va a caer hacia abajo, todo el mundo se sale, ¿no? Pues es un poco algo parecido, ¿no? Los mercados dominados completamente por el flujo de opciones, pues a veces se sobreposicionan, y lo que hemos visto de un gamma short squeeze, en este caso por sobreposicionamiento bajista, también podría haber lo que se llama un long gamma squeeze, ¿no? Todo el mercado muy pesado, no puede, y al final ese gamma flip, que en principio pues está alejado del gamma call wall, pues se va acercando progresivamente, y en cuanto lo rompe cambia de régimen, entra la volatilidad y todo salta por los aires. Y aparte, tener en cuenta que esto
no es una estructura ni una subasta del mercado, un mercado sano y bien subastado. Hemos visto que este VPOC dinámico, marcado aquí en amarillo, pues ha saltado de aquí a aquí, de aquí a aquí. No es un mercado que ha ido bien subastado, lo vemos por estos saltos del VPOC dinámico y también lo vemos por la subasta que ha dejado en este caso con los perfiles semanales de volumen. Bueno, no me enrollo más, estoy intentando no repetir porque sé que me dicen que repito mucho las cosas. Bueno, además, pues es muy complicado seguir lo de los flujos sistemáticos. En Axia hablamos continuamente sobre esto. Tenemos pues los CTAs, los Vol Control Funds, los Risk Parity Funds. Pues podemos tener una idea, ¿no?, de cómo funcionan, de cómo entran, pero es muy complicado saber dónde entran largos, dónde entran cortos, cuáles son sus triggers de corto, medio y largo plazo. Para eso, pues la gran banca de inversión y muchas casas de proprietary trading tienen modelos donde estiman qué van a ser para la próxima semana, qué largos están. Lo que es indudablemente, ahora lo veremos, ¿no?, de que las últimas 2 semanas han entrado masivamente largos al mercado, lo cual era de esperar, ¿no?, con el movimiento tan intenso. Y supuestamente, y no lo digo yo, sino lo dicen, lo que he dicho, estas casas de inversión, esta zona de aquí era la zona de trigger, ¿no?, de todos estos CTAs. Zona del 4.450, 4.500, si superaban esa zona, pues iban a entrar largos. Y aquí me diréis, joder, pero estos flujos, ¿por qué entran y cómo entran? Bueno, estos flujos entran por niveles. Algunos entran por parámetro de volatilidad, otros entran por momentum. Evidentemente estos flujos no entienden de fundamentales, de macro, de análisis técnico, de nada. Por lo tanto, vemos que hay el flujo al market maker que tiene que cubrirse sí o sí, y que es un flujo que entra a mercado en el spot, en los futuros. Estos flujos sistemáticos, los cuales no atienden a ningún concepto, a alguna metodología de análisis técnico. Por lo tanto, es un momento de replantearnos, oye, todo lo que estoy utilizando yo es válido si hay una gran parte de los flujos que entran al mercado que no atienden a todos los criterios que sigo. Pequeña reflexión que cada uno interprete como quiera. Siguiendo un poco en línea, ¿no?, de los flujos sistemáticos, hemos visto pues el Gamma Squeeze, Systematic Flows, pues esta giro nube, ¿no?, provocó la siguiente ola de compradora, ¿no?, en este caso de los flujos sistemáticos, y han creado pues este empuje mecánico, ¿no?, en el índice, ¿no? Sin embargo, según nos marca Goldman, pues parece que estos flujos sistemáticos están completamente fuera de munición ya. Parece que están ya completamente expuestos al mercado. Y es muy peligroso porque estos flujos, como he dicho antes, no entienden de macro fundamentales o de cuestiones técnicas, sino son simplemente por parámetros de momento y de volatilidad. De la misma manera que entran masivamente, pueden provocar un cambio de sesgo brutal en muy corto plazo. Aparte, actúan con una velocidad absolutamente salvaje, ¿no? A medida, lo que pongo aquí, si el mercado pues rompe ese régimen de gamma negativo, pues estos flujos sistemáticos van a rotar rápidamente y se convertirán en vendedores. Y aparte, ahora veremos la sobreexposición que tienen los mismos ahora en renta variable. Y luego, bueno, pues el trade favorito del mercado, que es hacer ese short a la volatilidad. Lo he enseñado en varios newsletters. Concretamente, en la newsletter de la semana pasada, no hay alfa en comprar las Magma 7. Al final parece que el short ball más long tech es el mismo trade. El SVIX es el ETF de short VIX. Ya vimos en 2018 como un ETF vinculado al VIX directamente quebró. Estamos en ese momento donde el mercado pues ha encontrado, como he dicho, ¿no?, un mecanismo donde está suprimiendo riesgo, suprimiendo la volatilidad y a su vez permitiendo este masivo trade de short ball. En este caso, pues si el SVIX sube, es que están shorteando el VIX. Pues fijaros la correlación que guarda con el SP500. Sin embargo, el esfuerzo de resultado es brutal porque el short VIX al final es un ETF, podríamos hacer un poco lo que utilizamos diariamente. Ha barrido todos los mínimos previos y ha subido completamente en vertical hasta los máximos previos. Una subida de un 40%
en menos de un mes. Eso ha provocado, evidentemente, pues que se genere una sensación de que no hay riesgo y de que el mercado vaya all-in a los activos de riesgo. Por lo tanto, este short volatility, está provocando una degeneración en la percepción del riesgo, que no es solo en la renta variable, sino también veremos en los spreads de crédito, se está trasladando a los bonos, al forex. Es absolutamente salvaje. Para mí esto es una señal en sí mismo, es un claro red flag, es como darle un lanzallamas a un pirómano, y evidentemente esto no va a acabar bien, ya que es evidente que en el entorno macroeconómico, a las puertas de una recesión, con todos los datos macros que mostramos todas las semanas, pues no parece realmente ajustado, ¿no? la percepción del riesgo que tiene. Sin embargo, bueno, pues ¿quién es el que toma esta percepción del riesgo? Flujos sistemáticos y un mercado que ha encontrado pues este trade o esta dinámica que le permite mantener su status quo. Esto dentro ya filosofando, asumiendo el mercado como un ente abstracto donde entra una gran diversidad de participantes con intereses completamente dispares, pero sin embargo este es el trade favorito, ¿no? Al final, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay pues un catalizador positivo, en este caso el dato de inflación, que genera una narrativa que vuelve fuerte la de soft landing, no recesión, de que no hay más subida de tipos, que se produce un crunch a la volatilidad, se vuelve a comprar más 7, se vuelve a hacer un squeeze al posicionamiento bajista en opciones, luego pues el YOLO, el Christmas Rally, Presenter Cycle, todo esto son narrativas que pues que la gente que ve el mercado largo pues se acoge, y luego sell off, ¿no? Hasta que realmente se rompa algo. Digo, no hay alfa en comprar Nvidia o comprar Tech o Magma 7, porque al final, como veis, Nvidia y el short VIX es el mismo trade, Microsoft y ese VIX es el mismo trade, hasta que pasa algo. Fijaros que Cisco y Walmart, bueno, en este caso Walmart dando pequeñas pinceladas de lo que está por venir en el consumo americano, el cual es el 70% del PIB, hasta que algo se rompe, ¿no? Bueno, pues esto es el contexto que estamos viviendo, un mercado donde pues no hay absolutamente ninguna percepción del riesgo y se aplasta salvajemente al VIX, ¿no? Estamos viendo ese aplastamiento que hemos vivido en este último rally, desde principios de noviembre, finales de octubre, pues un aplastamiento al VIX absolutamente brutal, rompiendo los mínimos del año de una manera súper agresiva, siendo que el SVIX, como hemos enseñado antes, haya subido un 40%. Y a su vez, lo que he dicho antes, esto también se está trasladando, infectando a los mercados de crédito, se está generando esa falsa sensación de que no hay ningún tipo de riesgo, y sin embargo creo que la situación de más riesgo posible es la que no se percibe el riesgo, ¿no? Y sobre todo con el panorama macroeconómico, geopolítico que vamos a tener por delante. Así que situación realmente peligrosa, en mi opinión, quizás la más peligrosa de los últimos años, al final de un ciclo económico, al final de un ciclo de expansión monetaria, donde los bancos centrales perdieron completamente el control y donde el mercado, vuelvo a repetir, como ese ente abstracto, ha encontrado el mecanismo de crear su propia realidad mientras no pase nada. Hemos visto, ahora veremos, vamos a seguir enseñando porque es súper interesante todo esto. Me voy a adelantar un poco, me voy a adelantar aquí. Al final el FOMO reinante, ¿no? Y las mecánicas de mercado han hecho también creer al mercado de opciones de que no hay riesgo, ¿no? Hay una total ausencia de gamma del lado de las puts. Nadie quiere cubrirse del riesgo de cola. Se ha creado pues esa falsa sensación sintética en la que parece que no va a pasar nada. Sin embargo, el mercado claramente se está bañando desnudo, según la célebre frase de Warren Buffett, ignorando el tail risk, que es el riesgo de cola, como nunca antes lo había hecho. Y aquí aprovecho para enseñar el perfil gamma del día de hoy, ¿no? Tenemos ese gamma stack en el 4600 a 4515, en este caso con el gamma flip ligeramente por debajo. El mercado va a tener sinceramente, ciertamente muy complicado en esta semana, a no ser que haya un catalizador de mano del PSE, que lo dudo, de romper esto y o de que este gamma call wall de 4600 vaya rotando hacia arriba. Ciertamente complicado, sobre todo con la super exposición gamma que arrastra el mercado, como estamos viendo aquí. Así que bueno, pues aquí también vemos, ¿no?, como el mercado es dueño y señor de la volatilidad implícita. Vemos como la volatilidad implícita empieza a caer y el mercado empieza a subir. A su vez, también muy claro en ese mínimo que hemos experimentado a finales de octubre. Fijaros cómo hacíamos aquí lower low, sin embargo la volatilidad implícita decía basta, ¿no? Ahí realmente dijeron se acabó el sell-off del mercado,
y eso provocó una divergencia bastante potente entre el price action del SPX y la volatilidad implícita que provocó ese queme que estamos viendo aquí, de ese sobreposicionamiento bajista del mercado, en este caso supercargado de puts. Bueno, volvemos para ir paso a paso. Se me va a ir un poco de madre el vídeo hoy, pero creo que es importante, creo que estamos explicando bien todas estas dinámicas internas. Estamos viendo cómo esa supresión de la volatilidad pues incluso está afectando a los high yield credit spreads, que se mueven prácticamente 1 a 1. Esta semana tenemos catalizadores importantes, tenemos subastas de treasuries, hoy hemos tenido 2, el miércoles volvemos a tener. Y bueno, también tenemos al señor Powell, que va a hablar antes de ese blackout period, donde están callados antes de la próxima decisión de tipos el día 13 de diciembre. A tener en cuenta las condiciones financieras, lo que se han relajado de nuevo, ¿no? Prácticamente ha revertido todo el intento de la Fed de revertir esas condiciones financieras excesivamente, ¿cómo decirlo en español? Excesivamente laxas, ¿no? Al final el mercado, lo que quiere hacer la Fed es controlar eso, ¿no? Controlar la inflación viene también de la mano de controlar en este caso las condiciones financieras. Bueno, no me enrollo con todo esto porque lo tenéis escrito aquí, lo que hablo sobre las condiciones financieras, mi opinión sobre lo que puede pensar la Fed sobre esto. Y al final, pues todas estas tres mechanical forces at work, como os he puesto antes, el gamma squeeze, los flujos sistemáticos, la venta de volatilidad infectando al resto de mercados, pues ha hecho creer al resto de los participantes, como buen resumen, ¿no?, de que el soft landing es posible, ¿no? Bye bye recession y hello soft landing. Vemos aquí como, en este caso, el número de historias en media, ¿no?, en los medios de comunicación hablando de recession ha caído en picado, y como el soft landing pues es el rey. Al final, pues el tiempo me dirá si tengo la razón o no, pero tiene pinta de que el mercado ha llegado en la fase de generación máxima posible, en la cual en el corto plazo es capaz de crear su propia realidad ignorando todos los datos macro y haciendo que todos sus participantes humanos, porque ya hemos explicado los no humanos, que estén hipnotizados y emborrachados, omitiendo todas las señales macro que son realmente preocupantes. Al final, pues se generan un posicionamiento y un sentimiento extremo. Vemos los buybacks han vuelto por todo lo alto. Aquí, según Goldman, los CTAs en las últimas 2 semanas han tenido unas compras récord no registradas nunca, ¿no?, de casi de 70.000 billions metido en US equities. Cuando veáis una vela de precio y volumen, el precio subiendo y las barras de volumen asociados, pensad que el volumen aquí dentro también son estos señores. Estos señores no atienden a Fibonacci, ni a Elliott, ni RSI, ni MACD, ni nada de eso, ¿no? Y realmente es un flujo realmente importante que hace unos años no existía. Parece que, no, según Goldman, de que pues estos CTA se están quedando ya fuera de munición y que en cualquier escenario para las próximas semanas van a ser vendedores netos. Así que mucho cuidado de que el mercado entre en ese régimen de gamma negativo. Al final esto es como una bola de nieve donde pues todo esto flujo sistemático, el squeeze de opciones, provoca que el resto de los participantes pues entren masivamente al mercado. Hemos experimentado el segundo mayor inflow desde febrero del 22 con 40 billions, y ese inflow va sobre todo a Tech, como no, que es lo que está funcionando, ¿no? Tenemos el inflow más importante en Tech de las 2 últimas semanas, y como no, en retail pues ha vuelto por la puerta grande, ¿no?, por encima de la media de 12 meses, 2,3 deviaciones estándar por encima, y con unos inflows que superan pues en este caso los máximos de abril del 22. También los asset managers y los fondos apalancados han entrado en el Nasdaq de la manera más importante de 2017, y aquellos hedge funds que estaban cortos han sufrido un squeeze épico, ¿no? Por lo tanto, se ha juntado la madre de todas las tormentas por un sobreposicionamiento bajista en opciones, por unos flujos sistemáticos. Ha entrado todo el mercado en masa, y yo pregunto, ¿qué es lo que compra el mercado excepto el miedo a perdérselo? Esta es otra de las reflexiones que quiero dejar en este vídeo. El cambio de sentimiento, yo no soy muy amante de estas encuestas, pero el cambio de sentimiento de bajista a alcista ha sido
absolutamente extremo. Ya parece que las encuestas no queda ningún bajista, casi todo es predominantemente bullish. Estos indicadores también no me gustan nada. Creo que la mejor manera de medir el sentimiento del mercado es medir el sentimiento en opciones, de la mano del skew y de otras métricas que nos ofrecen. En este caso hemos pasado de extremo miedo a extreme greed como nunca antes habíamos pasado. Todo fin Twitter, súper largo, y es lo que comentaba antes, ¿no? Al final el skew, que mide un poco la diferencia entre la demanda de puts out of the money menos call out of the money, pues nos está indicando de que no hay ninguna demanda de protección, en este caso ante caídas. En este caso vemos que en términos de comprar de protección de largo plazo, el coste de un 80% strike put está en los niveles más bajos, ¿no? Pues prácticamente de 2006. Vemos divergencias salvajes entre el SPX y el SDX, también han sido buenos predictores de suelos de mercado, ¿no? Por sobre todo, al final esto que está indicando en opciones que todo el mundo está del mismo lado. A su vez también hay que tener en cuenta que hay un cierto lag, ¿no?, entre las medidas de la política monetaria y lo que afecta a la economía real. Parece que desde el punto de vista de la volatilidad parece ciertamente complicado que se haga pues un crunch mayor de lo que se ha hecho, ¿no? Sobre todo durante todo este mes, ¿no? Sobre todo teniendo muchas alarmas encendidas en indicadores macroeconómicos sobre la recesión, ¿no? Y sobre todo hay, como he dicho antes, muchísimas alarmas. Sin embargo, como digo aquí, la volatilidad está siendo suprimida de manera insostenible, ¿no? Y sobre todo generando en sí mismo una bomba de relojería. Vemos la volatilidad implícita, la correlación de los 3 meses de volatilidad implícita en el cuarto percentil de los últimos 10 años. Vemos el IV rank, que mide un poco, en este caso, la volatilidad implícita con respecto a periodos anteriores absolutamente mínimos de un año. Y bueno, lo que digo aquí, ¿no? Realmente, generalmente, pues el efecto de las políticas monetarias, si lo trasladamos, ¿no? Hacemos un traslado, en este caso hacia el futuro, pues tiene un lag, ¿no? Y es cuestión de tiempo de que en este caso medido por el VIX empiece a subir. Eso a su vez también, bueno, pues es lógico lo que hemos visto, ¿no? El volumen de calls, que no necesariamente tiene que ser compradas, sino son vendidas, pues está máximo histórico. Parece que la madre de todas las burbujas ha vuelto y de manera absolutamente salvaje. Bueno, pues nada más. Ahora ya metiéndonos un poquito más en el mercado, sabemos que estamos en régimen de gamma positivo, que el mercado tiene que ser espeso, que el market maker cubre en contra del mercado. Si sube el mercado, él vende los tops; si cae, él compra los dips, aporta cierta estabilidad. La semana pasada pues fue infumable, como vemos, como digo aquí, ¿no? El mercado pues estuvo bastante pegado al 4.450, como vemos, ¿no?, que era el strike con mayor nocional gamma. Por eso no tuvimos apenas movimiento. También tuvimos falta de demanda, ¿no? Pues del lado de los flujos sistemáticos, que ya estaban completamente posicionados, y luego que el resto de Wall Street estaba de vacaciones por Thanksgiving, jueves y viernes. Y bueno, al comienzo de la semana vemos que el 4.600 es el strike con mayor nocional gamma y podríamos decir la resistencia principal y el soporte principal, los 4.515. El gamma fill lo tenemos en 4.520, por lo tanto, cuidado con vender el 4.515 o el 4.520, el soporte del gamma call wall y el gamma flip, porque curiosamente, ese nivel coincide con el VPOC del mes en curso. Si el mercado hace esto y pierde esto, pierde el control del mes de noviembre y pierde, en este caso, rompe el nivel 0 gamma, pues no va a tener nada que lo frene, porque lo que tiene por debajo aquí es humo, es una subasta inexistente. No se pueden construir rascacielos con vigas y cimientos de papel, porque en cuanto sople el viento el edificio se cae. Pues es un poco lo que está pasando en el mercado. Si los compradores quieren mantener todo este disparate, este Vanna Rally, flujos sistemáticos, luego el roll del gamma call wall hacia arriba, van a tener que mantener esto a toda costa. Por eso, en mi opinión, esta estructura del mercado pues es una estructura de mercado realmente débil para poder aguantar cualquier envite ante un evento macroeconómico, un evento de crédito o lo que fuese.
Esto ya está comentado de antes, pues parece que no hay puts. Y bueno, pues el comentario de mercado, aquí donde insisto, ¿no? Pues todos esos huecos, ineficiencias que son propios de un squeeze de mercado, un mercado con muchísimas prisas, un mercado que sube en overnight antes de que abra el contado, porque es el market maker que tiene que cubrirse a medida que el mercado va subiendo y no espera el contado, son coberturas dinámicas. Y lo que comentaba aquí, pues habrá que tener mucho cuidado con el VPOC, en este caso del mes en curso. Una ruptura del mismo pues podría llevar el mercado, vamos a ir poquito a poco, no vamos a ser apocalípticos, a testear pues esta importante zona de aquí que coincide con el VPOC de junio, que es el que ha marcado un poco la pauta del mercado. Hemos visto que ha apoyado aquí, que aquí intentó desequilibrar la baja, no pudo, volvió a apoyar y no pudo. Estamos viendo que este nivel de aquí es claramente un punto de inflexión, yo lo llamo el control de junio porque es el VPOC en este caso que dejó el mes de junio y que vemos también en el composite de volumen como un nódulo de volumen importante. Yo creo que la gran prueba, yo creo que el mercado ya es casi insostenible, aunque no hay nada imposible en el trading que supere el 4600, y si perdemos el VPOC del mes en curso y rompemos el gamma flip que vayamos a buscar esta zona, yo creo que si el mercado quiere irse a máximos, pues tiene que validar el desequilibrio de esta estructura, la cual tiene dos estructuras menores dentro. Me gustaría ver pues que hiciese un mercado así, para luego irse para arriba, con ese ansiado rally de Navidad a máximos históricos, que no es mi escenario principal ni muchísimo menos, pero yo siempre te voy con las dos chaquetas puestas. O sin embargo, cuando va a intentar el desequilibrio, apoya contra cierta reacción, no hay suficiente demanda y ya luego se nos mete por debajo. Este es mi escenario favorito, ¿no? De que el mercado, por esta estructura, genere un desequilibrio alcista fallido y luego se nos vuelve a meter por debajo del control de junio. Esto es un poco el comentario del mercado. Y nada más, aquí en la parte final vuelvo a hablar un poco de las condiciones financieras, como cuando se ha provocado una relajación de las mismas, el rally se ha devuelto. Y al final, pues comentario muy sesgado, eso sí es verdad. Los trends macroeconómicos están girando, por mucho que no querramos verlos, solo hay que ver los datos de tarjeta de crédito, de los ahorros esquilmados, los datos industriales en este caso en Europa, el LEI, que es el Leading Economic Indicator de Estados Unidos, que nos muestran que estamos en contracción. Bueno, pues el mercado parece que está ignorando todo esto. Nosotros sí que creemos que esto al final, pues la realidad va a caer como una losa y que estos nuevas dinámicas del mercado pues sí que tienen el control del mercado en el corto o medio plazo, pero al final la macroeconomía está por encima de todos. Es la lucha en los últimos años entre macro y flows. Al final la macro es como la muerte, siempre acaba llegando. Y digo, no se deje engañar por estos flujos price agnostic que viven del día a día. El mercado cada vez se ha convertido más en el día a día. El FOMO del resto de participantes que no quieren perderse el movimiento del mercado, sobre todo condicionado por el daño que ha habido en 2022 en lo que es la gestión activa y pasiva, y sobre todo sobre la imposición, ¿no?, de esta narrativa infantil del soft landing, ¿no? Al final el ciclo económico no tiene nada que ver con todas estas cosas. Y ponemos aquí esta gráfica para terminar, muy interesante, el SP500 más la de producción industrial partido por el desempleo. Estamos en el momento del ciclo económico en el que estamos, aunque el mercado y sus participantes y sus flujos y sus dinámicas quieran retrasarlo. Fijaros en dónde estamos, ¿no? Y si realmente vamos a tener la cabeza fría, vamos a reflexionar, echarnos hacia atrás y respirar. ¿Realmente esto es el arranque de un nuevo bull market? Bueno, parte de esta respuesta está en el interior de este vídeo y en la newsletter, explicando pues en detalle cómo se ha producido este movimiento a principios de enero, cuáles son los factores que lo han condicionado y que lo han alimentado, y qué es lo que esperamos pues en este caso con pies de plomo para esta semana, posibilidad de superar prácticamente el 4600, con mucha tensión a ese gamma flip en el 4520 que coincide con el VPOC, Volume Point of Control del mes en curso, y sobre todo de la mala subasta que arrastra el mercado. El mercado quiere hacernos creer que estamos en un bull market. Reflexionemos tranquilamente. Y aprovecho la ocasión para daros un cordial saludo, disculpar por un vídeo tan largo y sobre todo de nuevo invitaros a pasar por Axia, donde todos los días abordamos el mercado bajo estas metodologías, opciones,
gamma, flujos sistemáticos y como no, pues las dinámicas del precio en torno a las áreas de valor utilizando Volume Profile, algo de Wyckoff, Order Flow, etcétera, etcétera. Muy buenas noches a todos, un saludo.